Buenas tardes, soy Carlos Fernández. Creo que sí me escuchan todos los que están conectados en estos momentos. Bien, ya es la hora y vamos a empezar a hablar de la charla de esta tarde, en donde vamos a hablar, en primer lugar, de un listado de justificación de la acción sísmica que se puede obtener de las obras calculadas por CIPECAD si se ha considerado la generación automática de sismo, y en particular comentaremos uno de los motivos de esta jornada de hoy, que es la estimación y la presentación en ese listado del cortante sísmico combinado por planta y los porcentajes de los diferentes tipos de soportes que se muestran en los valores dependiendo del tipo de edificio y el tipo de estructura que hayamos considerado. Aquí ven, por ejemplo, una torre. Es un edificio en donde pueden apreciar que hay unos muros en la parte inferior, en los sótanos, con unas pantallas. También vemos unos núcleos que suben desde la cimentación hasta la cubierta y, lógicamente, de este edificio hemos realizado un cálculo sísmico. Bueno, aquí ven una planta de cimentación y, lógicamente, podríamos ir pasando por las diferentes plantas, viendo cómo van variando la geometría, las cargas, etcétera, hasta llegar a la cubierta. Este edificio, como ven, es un edificio de 126 metros sobre el nivel de la rasante más los niveles inferiores. Estamos hablando de un edificio de unos 140 metros y aproximadamente 40 niveles. Si nosotros hemos calculado esta estructura, que como saben podemos calcularla para diferentes normativas de acciones, que yo sepa, entre los inscritos tenemos ingenieros desde España y desde México, pasando por todo Centroamérica. Hay de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador, hay gente de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, hasta de Chile, o sea que barremos hasta la Patagonia. Y bueno, es muy difícil que yo pueda hablar de todas las normas a la vez y por lo tanto me van a permitir que me centre en un par de normas o tres, simplemente en los ejemplos que le voy a ir mostrando, porque es imposible que pueda mostrar todas las normas que tenemos. En este ejemplo que estamos viendo aquí, nuestra norma utilizada es la norma técnica del Distrito Federal del 2004 y hemos realizado un análisis dinámico modal espectral. Saben que también podemos hacer un análisis estático con fuerzas laterales equivalentes y tenemos una serie de parámetros que luego vamos a ir comentando. Como el objeto de hoy y el título habla del listado del cortante combinado por planta, vamos a mostrarlo en primer lugar. Si hemos calculado nuestra obra, como saben, a la hora de obtener los listados podemos obtener el de la justificación de la acción sísmica. Vamos a generarlo y en el cual podemos ver desde los datos hasta este último apartado que hemos creado desde la versión 2015J. Vamos a ver lo que ocurre con este listado. ¿Y por qué queremos mostrar este listado? La primera razón es porque nos gusta saber, cuando calculamos un edificio frente a la acción sísmica, es cómo se nos ha repartido esa acción sísmica en las diferentes plantas, en los diferentes pisos, y cómo se nos ha ido acumulando desde arriba hasta abajo. Porque, dependiendo de nuestra normativa, en muchos casos tendremos que hacer algunas comparaciones, algunas comprobaciones del valor de ese cortante sísmico obtenido mediante el análisis dinámico con aquellos límites que muchas veces nos ponen las normas, estimando un cortante basal estático y compararlo. También en muchas normas nos piden
que cuando definimos nuestro sistema estructural y combinamos sistemas de pórticos resistentes a sismo formado por vigas y pilares o columnas o por muros, qué parte se va a esos muros y qué parte se va a esas columnas o pilares, a ese sistema de pórticos resistentes a sismo. Entonces, aquí podremos ver que para cada nivel, para cada piso, para cada planta, vamos a ver siempre, para las dos direcciones en las que estudiamos el sismo, cuál es el valor del cortante acumulado según vamos bajando de piso, de nivel, iremos acumulando el cortante de las plantas superiores y podremos ver cuáles son las fuerzas equivalentes aplicadas en cada piso que dan origen a que finalmente, cuando lleguemos a la base, pues hayamos acumulado todos los cortantes, tanto en la acción sísmica en la dirección X, como en la dirección sísmica en la dirección Y, que son las dos direcciones principales del análisis. Pero lo que sí resulta sobre todo interesante es ver las gráficas mediante estos diagramas de barras en donde podemos ver los valores del cortante en el color morado, el cortante en la dirección X, y el color rojo teja, el cortante en la dirección Y, en donde lógicamente, aun cuando la dirección de análisis es en X, también estamos obteniendo reacciones o valores del cortante en cada piso en la dirección Y, aunque lógicamente en menor medida. Cuanto más simétrico sea el desplazamiento, menor será el valor de Y, si estamos hablando de la dirección X, y lógicamente cuando más asimétrico sea en su distribución en planta los elementos resistentes, los soportes, pues podremos ver que hay unas torsiones y por lo tanto se podrán generar esfuerzos en las dos direcciones. Aquí vemos lo contrario, en la dirección Y. Y luego también nos haremos una idea de cuál ha sido la distribución de las fuerzas sísmicas en las plantas, lógicamente algo mayores en la parte superior para luego ir disminuyendo, mantenerse prácticamente constantes, y en este edificio en concreto, aquí vemos que hay unos niveles donde da un salto importante. ¿Por qué? Pues porque ha aumentado la superficie en planta por la aparición de unas zonas de planta entre planta en las zonas bajas ya sobre rasante, y después nos desaparece por algo que ahora después comentaremos de las opciones que tenemos de sismo. Análogamente, vemos aquí en la dirección Y. Por último, podemos ver numéricamente en estas tablas el porcentaje que se va a los pilares o columnas y el porcentaje que se va a los muros, desde el nivel superior de piso de azotea hasta que llegamos a este nivel 1, que es el nivel de rasante. Vemos cómo a partir de aquí nos va reduciendo mucho, por lo que luego explicaremos. Y análogamente en la otra dirección también nos pasa lo mismo. Vemos por último los porcentajes acumulados que nos aparecen en la base, están aquí resumidos para las dos direcciones del sismo y cómo se distribuyen tanto en la dirección X como en la dirección Y cuando actúa el sismo en cada dirección. Aquí vemos claramente cómo los muros son los elementos portantes que están resistiendo un porcentaje mayor de la acción sísmica, mientras que los pilares o columnas pues reciben muy poco cortante. Ojo que estamos hablando de la base. Sin embargo, si nos fijamos en los niveles superiores, veremos que puede haber una distribución en porcentajes variable. Aquí, lógicamente, si recuerdan la forma del edificio, el edificio tenía varios sótanos
y en esos sótanos los teníamos perimetralmente confinados por muros de hormigón. Luego, lógicamente, esos muros finalmente han acabado llevándose toda la acción sísmica y por eso llegamos a esos porcentajes superiores al 90%, 95% podríamos decir, de la acción sísmica transmitida, que prácticamente los muros perimetrales más el núcleo rígido central se llevarán todo ese porcentaje. Sin embargo, pues podemos ver que puede haber algunos cambios, como vemos aquí, cómo se van acumulando. Tenemos un 70 y tantos por ciento, 80, 83, aquí hay un salto y después ya aparecen los muros de sótano y acaban llevándose todo. Esto nos da una perfecta idea, por eso enseñábamos antes los gráficos tanto de las fuerzas como de los cortantes, cómo se producen estos cambios según vamos bajando de piso. Bien, vamos a salir de este listado y después de ver este listado, si mostramos otra vez la vista 3D de este edificio, nos recordará el por qué esos saltos se han producido en el gráfico. Estoy ahora obteniendo la vista 3D del edificio, que es la primera que les he mostrado cuando hemos abierto esta obra. Lógicamente, esta obra es un edificio grande y, como les comentaba, fíjense cómo aquí aumenta mucho la superficie de la planta, hay unas discontinuidades que son las que se han acusado en los listados que hemos visto. Bien, igual que les he mostrado esta obra, que está calculada con la norma mexicana, vamos a ir comentando otras obras que hemos calculado, pues en particular esta con la norma española, con la norma NCSE. Vamos a mostrar este ejemplo para que lo vean. Esta es la planta, aquí ven la distribución, la quitamos. Y la vista 3D de este pequeño edificio, en donde se ha definido un núcleo rígido también en forma de U en la zona de ascensores y escaleras, que ven aquí, pues podremos ver cuál es la contribución de este núcleo rígido a la resistencia frente a las acciones sísmicas. Vamos a ver en esa vista 3D que la configuración básicamente de las plantas es la misma. Hemos mantenido la misma tipología estructural de pilares o columnas bastante fuertes con vigas descolgadas, con vigas de canto, junto con este núcleo de hormigón. Bien, aquí tenemos y podemos ver cómo es esta estructura, este núcleo central que va de abajo arriba. Bueno, ahí ven también unas escaleras que hemos introducido y que lógicamente, tal como lo calcula CIPECAD, saben que lo calcula de forma aislada y luego transmite sus reacciones a las vigas donde apoya. Y sí, se apoyan los muros en los muros donde se apoya. Bien, pues vista esta estructura, aquí la hemos calculado para la normativa española, la NCSE 02, para un término municipal que tiene una aceleración básica de 0,20 y bueno, pues aquí ya conocen todas las normativas sísmicas que podemos aplicar. Bueno, vamos a hablar ya aquí de algunos aspectos del diálogo de sismo que pueden ser interesantes comentar. Con la normativa española y en general con todas las normas tendremos que elegir un emplazamiento, un sitio, y después tendremos que definir una serie de parámetros en función de la importancia de la construcción, del emplazamiento y tipo de terreno en el cual vamos a cimentar nuestro edificio, la ductilidad de nuestra estructura, es decir, dependiendo del sistema estructural que hayamos elegido, tendremos que definir
una ductilidad, que será un factor de comportamiento o un factor de disipación de la energía, que va a hacer que podamos reducir la acción sísmica en el análisis dinámico que vamos a hacer. Tendremos también que tener en cuenta los factores que me afectan a la masa sísmica, en el aspecto de que vamos a considerar las cargas permanentes siempre más una fracción de la carga viva o sobrecarga de uso que actúa. Y luego tenemos un par más de parámetros que nos pueden influir, como son cuántos modos de vibración vamos a calcular. Yo recomiendo el automático, en donde fijemos un porcentaje que en la gran mayoría, por no decir todas las normas, aconsejan que estimemos un mínimo del 90% de la masa del edificio movilizada por la acción sísmica, y para eso habrá que calcular un número de modos que ya se encarga de forma automática el programa de calcular. Y por último, en el caso de que tengamos parte del edificio enterrado, la consideración de los grados de libertad y de las masas que están enterradas por debajo de esa rasante en el modelo dinámico, o su no consideración. Bueno, como saben también, en el caso de utilizar o haber empleado estructuras 3D integrada en alguna parte de la estructura de CIPECAD, pues su asignación a las plantas en las cuales tendremos que concentrar esas masas para hacer el análisis dinámico. Y luego, por último, pues podemos considerar los efectos de segundo orden, los efectos P delta, en donde cuando hacemos un análisis dinámico lo tendremos en cuenta en los modos fundamentales, amplificando esos modos fundamentales, y en el caso de un cálculo estático, amplificando la correspondiente hipótesis sísmica. Bien. ¿Qué más ejemplos vamos a ver? Pues otro ejemplo sencillo que también podremos ver y digamos intermedio entre la torre grande que hemos visto y este otro edificio de unas 8 o 10 plantas. Vamos a mostrar también otro edificio intermedio, no podemos llamarlo alto, pero sí mediano. Este edificio tiene también una zona enterrada, pueden ver en su perímetro que en 3 lados aparecen empujes y aparecen muros. Tenemos también una parte enterrada. Tenemos una parte no enterrada, podríamos decir que este edificio podría estar en una media ladera, y después tenemos una zona ensanchada, de cubierta de zonas de aparcamiento, y unos elementos rígidos repartidos tanto en la zona comprendida de los núcleos de ascensores y escaleras, como en otras zonas divisorias que se han podido disponer muros para resistir, como podemos ver aquí. Podemos ver aquí este muro y estos muros perimetrales, y aquí estos muros que están en la zona que corresponde ya a las zonas de comunicación de escaleras y ascensores. Bueno, pues con todo eso vamos a ver los diferentes casos o los diferentes resultados que nos pueden salir. Bueno, vamos a repasar, perdón porque me está saltando el ratón, vamos a repasar en datos generales. En este caso hemos seleccionado para esta obra la norma colombiana NSR10 con sus correspondientes normas de concreto, de hormigón, de acero, etcétera. Y vamos a ir comentando, igual que hemos comentado en esa normativa española, lo que supone la selección de esta norma y básicamente los mismos apartados, aunque lógicamente cada norma tiene sus particularidades. Pero básicamente casi siempre nos vamos a encontrar con las mismas preguntas. En primer lugar, la elección o la selección del análisis dinámico, la definición del espectro según norma. Bien, pues aquí ya tenemos implementadas la generación con las fórmulas de los espectros de la norma, pero si nosotros queremos definir nuestro propio espectro, tenemos la posibilidad de definir nuestro espectro de usuario
definiendo nuestras ordenadas, nuestros factores de amplificación en función de los periodos o abscisas y generar así nuestro diagrama o nuestra curva, nuestro espectro para calcular. Si dejamos según norma, ya en función del emplazamiento, veremos que aquí, por ejemplo, tenemos zona sísmica, aquí hemos elegido Bogotá, pero podríamos haber elegido otras ciudades o el resto del territorio, y dentro de Bogotá, que es una gran ciudad, con unas zonas, con unos terrenos donde se ha hecho una microzonificación sísmica, podemos seleccionar las diferentes zonas con las propiedades correspondientes de sus terrenos. Bien, vemos aquí, como antes, que podemos definir en los parámetros de cálculo qué parte de la carga viva, de la sobrecarga de uso, va a intervenir en la formación de mi masa sísmica. Y después otros parámetros muy importantes en estas normas, en particular en la NSR 10 y en otras de todos los países, tanto desde México, como decía, hasta Chile, donde se le da una importancia que posiblemente no existe o no está bien descrita en la normativa española, pero que en todas estas normas sí que las encontramos y además influyen en los resultados. Como saben, la ductilidad, pues la definimos en este caso como un producto de factores, en donde el primer factor es ese coeficiente de disipación de la energía o factor de comportamiento de utilidad que corresponde a nuestro sistema estructural seleccionado. En el caso particular de la norma colombiana, tenemos unas tablas, la A31 y siguientes, que dependiendo del sistema estructural, pues tenemos que meter aquí unos valores y desde la A31 a la A34, dependiendo de que hayamos definido una estructura de hormigón armado, con muros resistentes, con pórticos, marcos resistentes, pues tendremos que poner el valor correspondiente que a priori tenemos que definir y que luego precisamente estos listados nos van a ayudar a poder decir si lo que hemos dicho a priori vale o no vale. Todo eso sí que nos va a ayudar. Y una serie de coeficientes de irregularidad que vamos a poder marcar nosotros. Bien, pues estos coeficientes de irregularidad, tanto en altura como en planta, los podemos estimar nosotros, suponerlos previamente y meter todos estos valores. Lo mismo que los coeficientes de ausencia de redundancia. Bueno, pues una vez que ya hemos hablado de nuestro sistema estructural, pues también tendremos que presuponer si nuestra geometría en altura es regular o irregular y a partir de ahí hacer una estimación del corte basal una vez que hayamos hecho el análisis dinámico. Bueno, y aquí en este lado izquierdo vemos también cómo la estimación del periodo fundamental lo podemos hacer según norma. Según norma quiere decir que estamos aplicando en función de la tipología estructural unas fórmulas aproximadas para obtener los periodos fundamentales en cada dirección o especificado por el usuario, que nosotros podríamos colocar en estas casillas y, una vez tomados estos valores, obtener el cortante basal estático para compararlo con el dinámico. Y como ya he comentado antes, lógicamente la importancia del edificio, la selección o la obtención del número de modos de forma automática o especificada por nosotros o según norma, y la consideración de los grados de libertad por debajo de la resaca. Bien, pues con todo esto, efectos de segundo orden, aquí podemos ver el espectro con el que vamos a calcular con los parámetros que hemos seleccionado anteriormente. Y, lógicamente, con lo que hemos seleccionado y calculada la obra, obtendríamos los listados de justificación de la acción sísmica. Vamos a ver en este caso, con la norma colombiana NSR 10, lo que nos saldría.
Bueno, pues aquí vemos que estamos primero definiendo todos los datos que hemos aportado y con todos estos datos, tal como los hemos definido, nos encontramos con una serie de resultados. Estos resultados serán primero mostrarnos cómo hemos obtenido el espectro a partir de la formulación de la norma, si esa ha sido nuestra selección, y a partir de ahí, para cada dirección, con estos espectros de diseño, obtenemos nuestro análisis dinámico y como resultado de este análisis dinámico tendremos esta tabla. Aquí vemos, por ejemplo, que hemos necesitado 23 modos para poder movilizar un mínimo del 90% de la masa en la dirección X o en la dirección Y. Y aquí vemos el porcentaje de masa movilizada en cada caso. Bueno, en este caso, este es un edificio en donde claramente no se ven perfectamente los modos principales, aunque ya los podemos intuir que el modo 1 va a ser el más importante en la dirección Y y el modo 2 va a ser el más importante en la dirección X. Y sí que tendremos una contribución no despreciable del resto de los modos hasta llegar a movilizar las masas. Esto significa que cuando veamos la representación de los periodos modales en nuestro espectro de diseño, veremos el rango de periodos de todos los modos que hemos calculado, porque esta banda azul nos indica desde el periodo más bajo hasta el periodo más alto dónde se encuentran situados en toda esta zona cada uno de los 23 periodos que tenemos en cada dirección. Veremos aquí en esta pequeña tabla, resumido, lo que cada modo fundamental, o vamos a decir, aquellos modos que desplazan más del 30% de la masa, qué periodo tienen y qué aceleración de cálculo hemos obtenido reduciéndolas con los coeficientes que habíamos visto antes de disipación de energía, irregularidad, etcétera, y ausencia de redundancia. Bueno, aquí se nos muestran, porque el programa hace un cálculo de los centros de masas y de rigidez, es un centro de rigidez geométrico de los soportes que tenemos en la planta, y una representación gráfica de esos centros de rigidez y centros de masas. Bueno, no hace falta pensar demasiado para darnos cuenta que en la dirección X, en estos pisos, tendremos un comportamiento más o menos homogéneo, pero en la dirección Y tendremos torsiones. Por eso hemos visto que hay un número elevado de modos con unas participaciones no totalmente completas, y por eso hay que movilizar muchos más modos de los que en casos más simétricos se nos reducirían a un par de modos fundamentales que nos darían el mayor porcentaje de masa. Bueno, pues aquí otro de los valores importantes que damos es la obtención del cortante dinámico CQC, y aquí vemos en cada modo lo que representa en la dirección X la contribución. Lógicamente parece que el más importante es el modo 2, como veíamos aquí arriba. El modo 2 es el más importante en la dirección X, aunque también vemos que hay una participación del resto de modos, por lo menos del modo 5, del 9, del 13, etcétera, hasta obtener 394 toneladas de cortante dinámico en la dirección X. Y por las mismas en la dirección Y de 282. Esto habrá que compararlo con el cortante basal estático y, en su caso, aplicar un coeficiente de amplificación o no, dependiendo de que hemos definido un edificio regular o irregular. Aquí vemos que como hemos definido unos periodos fundamentales aproximados aportados por nosotros de 1,2 en X y 1,7 en Y,
hemos obtenido ese cortante que es de 600 y de 400 en cada dirección para unas masas, que aquí vemos la masa total de 11.000 toneladas, que aquí la vemos resumida por pisos, y aquí el valor acumulado, que es este valor que veíamos aquí. Y lógicamente aquí, viendo esta distribución de masas sísmicas, habría también la posibilidad de contrastar si vemos grandes diferencias de masas para tener en cuenta esa distribución de masas y los coeficientes de irregularidad. Bueno, pues con estos cortantes basales y puesto que hemos definido el edificio como regular, tendremos que comprobar que el cortante dinámico tiene que ser mayor que el 80% del estático. En este caso, como no se cumple, tenemos que amplificar para que quede cumpliendo esta relación. Por lo cual, debemos multiplicar por 1,24 la acción sísmica en X y por 1,22 la acción sísmica en Y. Esto ya lo hará de forma automática el programa, y a la hora de obtener todas las solicitaciones y dimensionar, diseñar todos los elementos estructurales, columnas, vigas, losas, etcétera, etcétera, ya vamos a hacer todas nuestras combinaciones de carga con las amplificaciones correspondientes de los esfuerzos en cada dirección. Aquí vemos también en este edificio cómo estos mismos valores, fíjense, este 3,94 en la dirección X o este 2,82 en la dirección Y acumulado, es justamente los valores que veíamos aquí de 3,94 cortante dinámico en la dirección X, 2,82 cortante dinámico en la dirección. Y vamos a ver si realmente qué parte se han llevado los muros y qué parte se han llevado los pilares o columnas. Aparte de ver la distribución de los cortantes hasta llegar a la base, vamos a ver en estas tablas cómo se han comportado mis muros y si realmente esos muros que he dispuesto están colaborando realmente a resistir la acción sísmica. Bueno, pues aquí vemos que desde un 70, 72, 78 vamos bajando, bajando, bajando. Podemos decir que en la dirección X, básicamente estos muros han resistido todo, y en la dirección Y, salvo en estas 2-3 plantas superiores, prácticamente ya la mayor parte. Aquí ya depende de cada normativa, de cada selección de la tipología estructural que hayamos hecho. Puede que nuestras normas nos supongan el que tengamos que cumplir un 75%, un 50%, en fin. Hay diferentes normas que nos fijan qué porcentaje debemos cumplir. Entonces, con este dato, pues podremos consultar si está bien la consideración que hemos hecho en los datos del diálogo de sismo. En este caso, pues parece ser que sí, que hemos sido bastante correctos en esas consideraciones. Bien, pues como ven, estos listados nos van a servir fundamentalmente para hacer el análisis sísmico del edificio. Fíjense que cuando yo lanzo el cálculo de las diferentes opciones que tenemos, podemos calcular la obra y dimensionar, diseñar la cimentación. Podemos hacerlo diseñando todos los elementos menos la cimentación, inclusive con esta tercera opción, sin diseñar, sin dimensionar ningún elemento, que es lo que yo les recomiendo en un primer cálculo a la hora de hacer una primera pasada. Esto es lo que he hecho aquí en este cálculo, y una vez hecho este cálculo me limito a hacer mis consultas, que como digo aquí hay 2, 3, 4 listados que me interesan mucho consultar. Hemos visto la justificación de la acción sísmica y hemos repasado todos los apartados.
pero también me convendría consultar las distorsiones o derivas en las dos direcciones principales. Vemos aquí, por ejemplo, que en las situaciones persistentes pues no hay nada, pero si nos vamos a las situaciones sísmicas, aquí ya vemos para cada pilar, para cada columna, las distorsiones o derivas relativas y absolutas en cada cota. Y cuando llegamos ya a los pisos, a las partes superiores, pues ya vemos cómo nos va variando en altura. Inclusive podríamos detectar aquí algún piso blando si vemos algún salto importante, digamos ya columna a columna, o de forma resumida, si nos vamos al final del informe, por planta. Aquí veríamos para los máximos por planta si podemos encontrar algunos valores que nos den un salto grande. Aquí está claro, ¿eh? Aquí hemos tenido un salto grande porque aumenta la planta, aparecen muros, ¿eh? Y aquí tenemos un salto importante. Y bueno, aquí tenemos un resumen del desplome del total del edificio y aquí lo podemos ver por plantas. Este edificio nos ha encajado bien y luego todos los pisos, pues podemos ver piso a piso cuáles son los máximos, que en este caso, si lo revisamos, pues encontraríamos que este 158 en la dirección I sería el más desfavorable y aquí tendría un 221 que se me produce en un par de pisos, que serían quizá los pisos más débiles de todos los que tengo. Entonces, analizando estos valores, ya sé si tengo que aumentar mis dimensiones, aumentar mis muros, etc. Otro listado que nos puede servir de complemento para entender los resultados del cálculo es en el de armado de pilares, pantallas y muros. Si desactivamos todo y vemos solo el resumido, vamos a ver lo que ocurre piso a piso con todos los esfuerzos definidos para cada modo. Es decir, yo tengo aquí mis hipótesis gravitatorias, peso propio, con mis axiles. Esto digamos que son valores referidos al origen, ¿eh? Aquí estoy en la cubierta o azotea y según voy bajando por los diferentes niveles, tengo, como decía, axil, los dos momentos, los dos cortantes y el torsor, es decir, todos los esfuerzos llevados al origen de coordenadas de cada piso, y si bajo hasta la base, llegaré a la cimentación y para mis 23 modos, fíjense, aquí tengo en cimentación, pues ya sé que tengo 7.655 toneladas debido al peso propio, 4.215 de cargas muertas, pues de recrecido de pavimentos, tabiques, etc. Y una sobrecarga de uso o carga viva de 2.200. Luego ya tengo mi conjunto de cargas llevado como resultante al origen de coordenadas. Aquí, bueno, pues se ha introducido una carga viva adicional en una zona que, bueno, tiene este valor. Y aquí podemos ver, lógicamente, no puede haber axiles en las acciones horizontales, pero sí que hay momentos y sí que hay cortantes. Aquí vemos perfectamente cómo, claro, si el sismo en la dirección X, el modo 2, era el principal, el mayor cortante acumulado en la dirección X lo tengo aquí. Perdón, aquí, 355. Entonces, en la dirección Y, pues también podría encontrar cuál es el modo que más me está contribuyendo. Aquí lo vemos, 153 en el modo 3 y 178 en el modo 1. Bueno, pues ya sabemos que todos estos cortantes son la suma acumulada en ese modo, porque al fin y al cabo cada modo es como una hipótesis sísmica dinámica, en donde hemos tenido que calcular unos esfuerzos por esos desplazamientos impuestos que suponen cada modo.
luego ya podemos ver cómo contribuyen a los resultados finales. Pues evidentemente los datos de la obra son importantes, y otro dato que nos puede también dar una idea de si tienen importancia o no los efectos de segundo orden es este listado. Para el análisis hemos considerado que los desplazamientos obtenidos de las acciones se multiplican por 2, que es el equivalente a reducir a la mitad la rigidez. Y aquí hemos obtenido el momento de vuelco de las acciones horizontales, que, como os decía antes, lo analizamos para los modos fundamentales. En este caso eran el modo 1 en la dirección Y y el modo 2 en la dirección X. ¿Qué obtenemos? Pues el P delta obtenido para cada hipótesis gravitatoria. Aquí tenemos para el modo 1 y el modo 2, debido al peso propio, debido a las cargas muertas y a las sobrecargas o cargas vivas. Y este coeficiente o factor de amplificación F sub A, que en la norma ACI se llama índice de estabilidad o Q, que digamos que sería el cociente del momento P delta dividido por el momento de vuelco, me da un índice para cada hipótesis gravitatoria, que lógicamente, para tener una idea, por ejemplo, si yo sumase aquí estos tres en la dirección Y, pues estoy hablando de 0,22 más 0,15 más 0,06, no llego ni a 0,05, o sea, ni a un 5%. Luego, lógicamente, los efectos de segundo orden debido a las acciones horizontales aquí no son relevantes. Aún así, como lo hemos activado en el diálogo de Sismo, el programa lo va a tener en cuenta y lo va a amplificar en esos modos fundamentales. Bien, pues con todos estos valores que hemos estado consultando, podríamos ya comentar algunos otros que nos hemos dejado en el tintero y que yo creo que conviene tener presentes porque son importantes a la hora de hacer un cálculo con mecánico. Vamos a repasarlos y para ello nos vamos a ir primeramente a los datos generales y comentar un par o tres de aspectos que son necesarios tener en cuenta. Yo no sé si se habrán fijado, dependiendo de la normativa, un valor que hemos actualizado recientemente son las características del árido. Si en nuestra norma, en función del tipo de árido, nuestro módulo de elasticidad del hormigón, del concreto, puede tener un valor diferente, lógicamente eso nos va a afectar a la rigidez del edificio, tanto en el modelo estático como en el dinámico. Entonces, dependiendo de ese tipo de árido, el programa calculará internamente un módulo de elasticidad diferente. Si entramos en este botoncito, que es muy importante, aquí a la derecha del tipo de acero por posición, veremos que tenemos unas opciones que nos definen, por un lado, las tablas de armado, de las que ahora no voy a hablar, y sí que hay algunas opciones dentro de estos diálogos que nos influyen en los parámetros sísmicos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si pulsamos en este botoncito, vemos que nosotros podemos imponer para confinar las columnas, los pilares, tanto en la zona de encuentro de las vigas con las losas, con las columnas, como en los arranques y en las terminaciones de las columnas, yo puedo fijar que se coloquen unos estribos a una separación dada o a una separación menor si yo quiero, independientemente de que luego, por la normativa que yo aplique y por la ductilidad o los criterios de diseño que haya fijado, tenga que colocarlo a una separación obtenida del cálculo. Tengo aquí las opciones y aquí, por ejemplo, la posibilidad de que la zona de solape o traslape de la armadura vertical
de las columnas, de los pilares, se realice en el arranque o se realicen en la zona central del tramo para alejarnos de las zonas de máximo esfuerzo. Entonces, activando esta opción, cuando veamos los despieces de columnas, de pilares, nos daremos cuenta de que se han llevado las barras para hacer el solape o el traslape en esa zona. ¿Qué más opciones hay por aquí? Pues las que nos puedan afectar a las vigas. Cuando yo dimensiono mis vigas, me interesa mucho dejar claro cómo se van a montar, ese acero de refuerzo, esa ferralla, cómo se va a montar. Si se va a montar in situ o se va a montar en taller. Si se va a montar en taller, se van a hacer unos solapes y van a venir montadas con sus estribos y esos solapes van a ser fundamentalmente en la zona de columnas, pero si lo hacemos in situ, se pueden hacer en otras zonas. Entonces, recomiendo siempre que comprueben que se hacen in situ y que a la hora de hacer esos solapes los podamos hacer o en la zona central del vano o en las zonas próximas a las zonas de confinamiento, de manera que nos alejemos a 2 veces la altura de la viga para que esos solapes o traslapes no estén en las zonas críticas. Bueno, pues estas opciones conviene tenerlas en cuenta porque son importantes y sí que nos van a influir en nuestros cálculos. Nos van a influir tanto en el diseño del dimensionamiento como a la hora de dibujar los refuerzos de vigas, de columnas, de pilares, de todo, pues nos van a salir perfectamente detallados en su posición. Y otros aspectos que tenemos que tener en cuenta son los criterios de armado por ductilidad. Por ejemplo, con la norma colombiana existen 3 criterios, el DMI, el DMO y el 10, según sean una ductilidad mínima, una ductilidad moderada o una ductilidad especial. ¿Eso qué significa? Pues que estaremos aplicando una serie de criterios que vienen descritos en la norma y que aquí hemos listado y resumido para que les sirva de recordatorio, pero que realmente simplemente es informativo, porque donde realmente lo podrán ver después es con posterioridad al cálculo, una vez que hayamos hecho el análisis y el posterior diseño o dimensionamiento de todos los elementos. Entonces podremos ver cómo todos estos criterios se aplican. Más cosas que tenemos que tener en cuenta. Pues en nuestro diálogo en obra tenemos unas opciones, lo que llamamos aquí opciones generales, y verán aquí una opción muy interesante que se llama factores reductores de la inercia. ¿Y esto cómo funciona? Pues, bueno, dependiendo de la norma que yo haya seleccionado, podría multiplicar en mi modelo estructural, mi modelo dinámico, la inercia de los elementos que yo en principio he calculado con la inercia bruta, si es la típica sección rectangular, el 12avo de b por el h al cubo, ¿no? Pues esas inercias yo las voy a multiplicar por un factor reductor y este factor lo puedo especificar si quiero, en cuyo caso puede variar entre 0,3 y 1, o si me viene por la norma, pues automáticamente me saldrán aquí mostrados. Por ejemplo, la NSR10 es una norma que deja a juicio del proyectista la selección de la reducción, si es que lo considera pertinente, y hay otras normas que directamente nos dicen que en la hipótesis sísmica reduzcamos la inercia de los pilares o de los muros un 30, un 20, etcétera, y lógicamente esos factores ya los verán aquí si consultan con su norma correspondiente. Si algo dice la norma a ese respecto y lo fija, lo verán aquí cuando veamos según norma. Y si no, podremos nosotros poner el valor que deseemos. Bien, pues con todo eso estamos en condiciones de hacer un cálculo sísmico bastante aproximado, teniendo en cuenta que hacemos un análisis dinámico,
con un modelo elástico y con todos estos factores y todas estas consideraciones. Entonces, de estos ejemplos que yo les he estado mostrando, vamos a ver un aspecto que también es importante tener en cuenta en los cálculos. Cuando hemos estado hablando de los datos sísmicos, yo he dicho que cuando selecciono mi normativa sísmica, yo puedo considerar los grados de libertad que intervienen en el análisis y considerar las plantas bajo rasante en el modelo dinámico si está activada esta opción. Y si está desactivada, no van a intervenir en mi modelo dinámico. Eso es lo que dice esto. ¿Y cómo nos influye eso? Pues aquí ya sí que tenemos que estar a juicio del proyectista, el que decida no considerarlo o sí considerarlo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando yo tengo unas partes de mi edificio con sótanos enterrados, dependiendo del tipo de terreno y de las condiciones del emplazamiento, pues yo puedo decidir que se movilicen esas masas o que no se movilicen esas masas. Por ejemplo, y vamos a hacerlo en un caso sencillo, vamos a ver un ejemplo muy simple, muy simple. Aquí, imagínense, pues, el típico tablerito de losa, en donde hemos metido 3 alturas con 4 columnas, muy sencillo, y ahora lo que vamos a hacer es definir los datos de cálculo. En este caso nos vamos a seguir basando en la NSR10. Vamos a ver qué hemos dicho aquí. Ahora estoy diciendo considerar todos los grados bajo rasante. Muy bien. ¿Y dónde está la rasante? Me pregunto yo, porque yo aquí veo mi vista 3D y, bueno, sí que puedo saberlo. Porque si yo aquí activo mi suelo, efectivamente, y activo mis materiales, pues ya veo que está enterrado. Simplemente activando suelo o no, ya veo que a partir de la losa 1, del forjado 1, esto me queda enterrado y esto de aquí arriba no me queda enterrado. Luego, lógicamente, aquí, a pesar de estar enterrado, este forjado, esta losa, lo estoy considerando en mi análisis dinámico. Y cuando yo lance mi cálculo, diré calcular la estructura sin obtener el armado, me formará mi modelo estático, mi modelo dinámico, condensará la matriz de rigidez según los grados de libertad por planta, mis masas, y me va a considerar todos los pisos. ¿Terminado el cálculo? Pues una vez que he terminado, obtendré mi listado de justificación de la acción sísmica y veré cómo se comporta. ¿Y cómo lo veo? Bueno, en primer lugar, aquí veo claramente que hay un modo 1 dominante con un 84% en la dirección X, un modo 3 dominante en la dirección Y, un modo rotacional que no me moviliza masas, pero que sí que me está torsionando el edificio, y otros 2 modos de acompañamiento para completar el 90 o más de la dirección. Aquí vemos mis modos. Aquí he considerado los modos en cada dirección obtenidos del análisis para hacer la comparación con el cortante basal. Y aquí vemos cómo me da el cortante dinámico. ¿Por qué me ha salido diferente? Pues porque hay una pequeña diferencia de rigidez en cada dirección. Fíjese que aquí me sale 0,70, 0,4 y aquí 0,71. El programa CIPECAD es tan fino que ha detectado que mi modelo, en esta dirección, como están integradas las losas, que en este caso son viguetas, son nervios, dentro del modelo, ha detectado una diferencia de rigidez en la dirección donde hay viguetas de la dirección donde no hay viguetas. En este caso es una diferencia muy liviana, muy pequeña, pero existe. Bien, pues en este listado de justificación de la acción sísmica
en donde hemos visto los mismos datos de siempre, nuestros cortantes dinámicos, el cortante basal estático, la masa de cada planta. En este caso no hay corrección, pero fíjense lo que vemos aquí. Aquí estamos viendo cómo el cortante sísmico me ha ido aumentando porque he considerado siempre todas las masas, he dicho considerar todos los grados de libertad, luego por lo tanto, aunque tengo enrasado con la rasante el primer forjado, el primer piso, pues claro que está dentro de ese modelo dinámico y está actuando. ¿Qué ocurriría si yo lo desactivo? Pues vamos a ver qué pasa. No sé si recuerdan, lo vuelvo a mostrar para que recordemos los valores. Estamos hablando de 13, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Vamos a ver qué pasa si yo desactivo mi consideración. Perdón. Nos venimos aquí y voy a decir que no considero. Acepto. Pierdo mis datos de cálculo porque me va a variar mi modelo dinámico y lanzo de nuevo el cálculo sin obtener el armado. Bueno, en este caso son unos pocos segundos, en otros ejemplos lógicamente sería un poco más, pero obtenido el cálculo de esta obra, voy a salir y volver a entrar, porque he desactivado, cuando he tocado los datos sísmicos, he desactivado los criterios. Vamos a ponerlos otra vez para que sean compatibles. Lógicamente me ha detectado esa incompatibilidad y me ha marcado un error. Entonces, vamos a poner los datos correctamente y una vez que ya hemos validado los datos correctamente, lanzamos el cálculo. Volvemos a repetir, como decía antes, hacemos el cálculo sin obtener el armado, porque ahora mismo no nos interesa, lo único que queremos ver es los resultados del análisis sísmico. Repetimos y miramos la justificación, tenemos los mismos datos, solo que ahora le hemos dicho que no considere, en todos los datos que le hemos dado, le hemos dicho que no me considere aquí vemos los mismos resultados. Fíjense que ya al haber quitado la consideración de los grados de libertad por debajo de la rasante, me ha bastado con los 3 primeros modos en el análisis y ya tengo los 2 primeros en X, en Y, principales, fundamentales, y el modo rotacional. Y cómo me ha bajado el cortante sísmico, el cortante dinámico, y lógicamente aquí vemos cómo el cortante en el forjado 3, en el piso 3, se incrementa en el piso 2 y ya en el piso 1, al no considerar esos grados de libertad, no crece y no acumula fuerza sísmica. Bien, pues esto, digamos, es la importancia que tiene el considerar o no considerar. Lo vuelvo a mostrar para recordarlo en la acción sísmica. Esta opción que tenemos aquí abajo. Bueno, análogamente, aquí no han visto parte de pilares y parte de muros porque no había muros. Si pusiéramos en el ejemplo muros, este mismo ejemplito simple lo tengo aquí representado, y si vemos
aquí tenemos un muro lateral, que lógicamente, si sacásemos un listado, ya está calculado, aquí sí que veríamos que además sé qué porcentaje se van a muros y qué porcentaje se van a pilares o columnas. En este caso, en el resumen, veremos la parte correspondiente en cada dirección. Y básicamente lo que les quería transmitir en esta charla, en esta jornada que teníamos prevista realizar, he contado todo, así que si les parece bien, podemos pasar a responderles a las preguntas y, si son tan amables, aquellos que deseen realizar alguna pregunta, algunas de ellas ya se han realizado en el chat y vamos a tratar de responderlas. Preguntan si los muros de los núcleos de hormigón se hacen con la opción de introducción de muros. Pues sí, efectivamente, así se hace. Fíjense, por ejemplo, que si yo hubiese borrado este muro, voy a hacerlo aquí, si yo borro un muro, voy a perder los datos de mi obra, borro el muro, pierdo. Si se fijan, pues ahora me he cargado la estructura y si ahora introduzco un muro, aquí introduzco vigas y aquí introduzco muros. Puedo meter muros de hormigón armado, muros en tensión plana con un armado único, muros de bloque de concreto, de hormigón, muros de fábrica de cualquier tipo de ladrillo, de mampostería. Entonces, si yo defino un muro cualquiera, ejemplo de aquí a aquí, me da igual, o sea, es un muro de hormigón y, lógicamente, pues le tendría que meter unas losas, seleccionaría mi mismo forjado de viguetas y lo metería así o lo metería en esta dirección, como quiera. Si lo meto en esta dirección, le cambio el punto de paso y lo paso por el 0, 0, me queda ya uniforme y lo calculo exactamente igual que hemos hecho antes y podemos ver los resultados. Bueno, hay muchas preguntas, no sé si seré capaz de responder a todas. En cualquier caso, si quedase alguna por responder, cualquiera que esté interesado, por favor, pueden dirigirla a soporte@cipe.com, sean o no clientes, y les responderemos si citan en el asunto que han asistido al seminario de justificación de la acción sísmica. Bien, ¿cómo puedo verificar bien las derivas según las normas NSR10? Bueno, como comentaba, lo que podemos ver nosotros es las distorsiones en las direcciones X e Y en cada piso, máximas, y a partir de ahí podemos tomar decisiones. Podemos consultar también desplazamientos de columnas. En resultados envolventes yo puedo ver los desplazamientos máximos de cualquier columna y también puedo ver la deformada para las situaciones sísmicas. Entonces, bueno, pues a partir de aquí podría tratar yo de ver cómo se comporta mi edificio en cada modo y, como decía, mejor mirar los listados porque ya me lo da combinado con la aplicación del método CQC de cada uno de los modos. Me preguntan también si el programa calcula o toma en cuenta el efecto en Z. No. Entiendo, en Z se refieren al sismo vertical. También me preguntan que por qué multiplicamos los desplazamientos por 2. Bueno, cuando yo calculo un modelo cualquiera con unas rigideces que son las secciones brutas, los desplazamientos son proporcionales a la rigidez. Entonces, si multiplico por 2 los desplazamientos, es lo mismo que si dividiera
por 2 las rigideces. Entonces, cuando yo quiero considerar una reducción de las rigideces de la inercia a la mitad, multiplico por 2, que es el valor inverso. Si quiero hacerlo por 1,5, la reducción, si quiero bajar mi inercia bruta al 70%, pues haré 1 dividido por 0,7, que es 1,4142, y meteré coeficiente multiplicador de los desplazamientos, el valor inverso de la reducción de rigidez que quiero aplicar. Me preguntan que en Colombia se acostumbra a utilizar fundaciones profundas en pilas o caissons, que si es posible modelarlas mediante la metodología de vigas de fundación elástica. Bueno, vamos a ver. Nosotros en cimentaciones podemos definir los apoyos de 2 tipos. Con vinculación exterior, que queremos decir el clásico empotramiento, apoyo fijo, es decir, los 6 grados de libertad, 3 desplazamientos y 3 giros impedidos, o podemos definir apoyos elásticos. En ese caso, sí que podemos definir modelos de apoyo elásticos siempre y cuando definamos losas de una determinada dimensión. En cuanto a las pilas profundas o caissons, realmente tal como se calculan, se suelen calcular suponiendo un apoyo con vinculación exterior y a partir de ahí calcular y dimensionar ese tipo de fundación profunda. En concreto, para la norma colombiana NSR10 no lo hemos implementado aún, sí lo tenemos implementado en la norma brasileña, en la NBR 6118, pero bueno, en un futuro lo podremos tener también en la norma, aunque no hay un apartado específico, pero de momento está como está. Nos preguntan también, ¿se deben o no considerar las plantas para la justificación sísmica bajo la rasante? ¿Qué haría yo? Pues, sinceramente, deben considerarse. Ahora, también les digo que en aquellos casos en donde tengamos una ampliación excesiva con varios sótanos y unas dimensiones de muros perimetrales enormes, la no consideración, puesto que ya tenemos una rigidez enorme de esas partes enterradas del edificio, no considerar esos grados de libertad y condensarlos en las plantas superiores puede ser una opción que nos permita no tener que calcular con tantos modos para obtener una precisión muy similar. O sea que realmente, dependiendo del caso, tendremos que tomar esa decisión. No se puede decir que siempre una cosa o siempre la otra, ¿no? O sea, yo les diría que cuando el edificio tiene un único sótano y prácticamente esos muros coinciden con la posición en planta de la torre del edificio, pues considerar o no las plantas nos va a afectar muy poco en los tiempos de cálculo y en el modelo y en el número de modos que vamos a tener que calcular. Si realmente se amplía mucho y es muchísimo más grande la planta y está toda confinada por muros perimetrales de hormigón, pues realmente no sería necesario considerarlo. Lo importante para el edificio va a ser el propio edificio en sí, no las masas enterradas, ¿no? Que además están confinadas y muy rigidizadas por esos muros. ¿Cuándo se hace análisis estático? Bueno, podemos decidirlo nosotros. Lo que ocurre es que nuestras normas son las que nos limitan y nos dicen que dependiendo del número de pisos, del tipo de estructura que hayamos considerado, pues nos limitan a 20 metros, etcétera. En fin, ahí cada norma tiene sus propias reglas, ¿no? Que no podemos generalizarlas. Yo particularmente no soy partidario de un análisis estático cuando puedo hacer uno dinámico, que es más preciso. ¿Por qué muros y no pantallas? ¿Alguna diferencia? Sí. La pantalla, que es ese elemento que introducimos en este apartado
Finalmente, una pantalla es un conjunto de muros unidos entre sí que tienen que ir desde el piso donde se define en el arranque hasta el piso donde termina, tiene que ser homogéneo, es decir, tiene que tener la misma forma en planta, aun cuando podamos variar solamente los espesores. De una pantalla no pueden hacer una columna o pilar, no pueden hacer una pantalla de un conjunto de columnas. Un muro sí, un muro puede tener un trozo que vaya del piso 1 al piso 4 y el otro lado que vaya del piso 1 al piso 20. Del lado que acaba en el piso 4 puedo subir y hacer unas columnas que lleguen hasta el piso 23. Es decir, tengo absoluta libertad para modelar, para que nazcan los tramos de muro en cualquier piso sobre columnas o que nazcan columnas del propio tramo de muro. ¿Cuál sería la diferencia si los muros se pusieran de cortante en la primera pestaña de entrada de pilares? Es lo que acabo de comentar. En realidad todos los muros, vamos a entendernos así, todos los muros son de cortante si resisten o reciben cortante. En el momento que definimos muros o pantallas, ya sean en la entrada de pilares o de columnas o en la entrada de vigas, realmente estoy metiendo un elemento que voy a construir de concreto de hormigón armado, que va a tener unas dimensiones y que lo voy a modelar por elementos finitos triangulares. La diferencia está en la que he comentado antes, en la flexibilidad que tiene el muro que introduzco en la entrada de vigas frente al muro o muro de cortante o pantalla que defino en la entrada de columnas. Vamos a ver. El CTE me preguntan, que es el código técnico español, limita el desplome máximo entre plantas a 1/250. Bien. Bueno, vamos a ver. El código técnico español está un poco limitado porque los estados límites de servicio no contemplan las situaciones sísmicas. Luego, esas limitaciones que da el código técnico se refiere a situaciones persistentes o transitorias, en las cuales puede haber cargas permanentes, cargas variables y acciones climáticas, viento, pero no sismo. No contempla el caso sísmico. Tampoco la normativa sísmica española contempla desplomes o derivas, solamente en el caso de juntas entre edificios. Ahora bien, sí que parece razonable que si en el caso de viento estamos limitando a 1/250, que en el caso de sismo, como mínimo, también limitemos a eso. Sería una cosa de congruencia normativa, aunque se hayan olvidado de las zonas sísmicas los que elaboraron en su día el código técnico. Me preguntan que a partir de qué altura del edificio sobre rasante se recomienda activar los efectos P delta en la hipótesis sísmica. Muchas normas consideran imperfecciones geométricas iniciales en el cálculo mediante coeficientes de estabilidad, pero el programa no las contempla. Pues no. Nosotros el efecto P delta realmente lo consideramos en todas las plantas y cuando lo activamos se puede activar para acciones horizontales de viento o acciones horizontales de sismo generadas de forma automática por el programa. Entonces, este efecto P delta combinado nos suple la hipótesis de las imperfecciones en cuanto a que esos efectos globales debido a las imperfecciones se pueden sustituir por el efecto P delta, esos efectos de segundo orden debido a las acciones horizontales. Y lógicamente suponen un incremento de esa acción horizontal que viene a ser equivalente al de las imperfecciones. Y así lo contemplan normas como es aunque no lo digan explícitamente el código técnico, sí que lo podemos encontrar en los textos de los eurocódigos,
y se justifican, inclusive en la EAE, la normativa de acero española. Me preguntan que los pilares enanos o columnas cortas son imposibles de armar cuando la aceleración de cálculo es mayor que un determinado valor. Pues es cierto que cuando tenemos pilares o columnas cortas y un cierto grado de sismo ya entre medio y elevado, el cortante que tienen es tan enorme que no se encuentra una solución razonable. La solución es evitarlos. Y en todo caso, cuando nos encontramos con semisótanos en donde los muros tenemos que dejar ventilación o iluminación para esos sótanos de garaje, es aconsejable que en vez de meter pilares o columnas, metamos tramos de muros. Es decir, podremos dejar zonas diáfanas metiendo un muro, definiendo un grupo intermedio hasta esa altura donde queremos dejar una ventana o hueco, y entonces sería del grupo 0 al grupo 1, ese grupo 1 que podría ser, pues no sé, a la cota 2, si el forjado está a la cota 3, y el otro tramo de muro definirlo hasta el grupo 2, de manera que vayamos alternando muros de una altura 1 a altura 2 y nos olvidemos de meter columnas. En todo caso, las columnas naciendo en el grupo 2 de los muros. Esta conferencia la estamos grabando y la subiremos a la zona de vídeos de nuestra página web. Por supuesto que sí. Ya fuera de contexto, ¿tendremos algún día en CIPE columnas inclinadas? Bueno, claro que las tendremos. Ahora mismo lo que tendremos son, y lo que tenemos, y se puede definir, son vigas inclinadas. Se pueden meter en el análisis y se diseñan también, se dimensionan, pero se tienen que definir como vigas de un grupo a otro grupo. Y por último me preguntan si un muro puede nacer en un piso superior o debe ser siempre desde cimentación. Pueden hacer el muro que yo meto en la entrada de vigas, puede nacer de cualquier piso. Pues es un muro que nace apeado, como ya decía, desde apeado en columnas, apeado en pilares, a nacer como quiera, inclusive hasta de una losa. Puede nacer de una propia losa. Me preguntan también si para considerar los efectos P-delta, CIPECAT lo calcula con un coeficiente de amplificación o genera algún cálculo no lineal. Bueno, en definitiva, el cálculo de los efectos P-delta, que es un método simplificado para hacer el cálculo en segundo orden, es decir, por los desplazamientos que producen las acciones horizontales, hay unos desplazamientos de los nudos de la estructura que generan, por esas cargas verticales que bajan, un incremento como un desplome adicional, unos momentos que son esos efectos P-delta. Entonces, no vamos a hacer un cálculo no lineal y vamos a utilizar un método simplificado que es el P-delta, que precisamente es un sustituto del cálculo más preciso o general, que sería un cálculo no lineal, y que las diferentes normas, siempre y cuando no nos pasemos de un determinado valor, que normalmente se suele ver con ese índice Q que comentaba yo antes al consultar los efectos P-delta, y que el programa inclusive avisa. Es decir, cuando pasamos y ese coeficiente de amplificación es muy grande, el mismo programa para y nos avisa. Nosotros podemos consultarlo y, bueno, pues ya sabemos que nos está amplificando ese determinado valor. Y, bueno, pues de momento creo que no tenemos más preguntas, creo que he respondido a todas. Y de cualquier forma, como ya les comentaba, si alguno tiene alguna otra inquietud, alguna duda de lo comentado, pues por favor diríjanlo a soporte@cipe.com, que es nuestra dirección de correo electrónico de soporte. También a cualquiera de las direcciones de correo electrónico que, como saben, tenemos en nuestra página web. Y bueno, pues
yo no tengo más que decirles que darles las gracias por su asistencia y por su paciencia en escucharme, y me despido de todos ustedes hasta un próximo seminario, que sí nos gustaría hablar de algunas cosas más de los aspectos sísmicos, que hoy simplemente nos hemos limitado al análisis, al cálculo de esfuerzos, y que sí me gustaría que tengamos próximamente alguno más ya en temas relativos a diseño, a dimensionamiento, etcétera, a todo lo que ya compete a los elementos, vigas, columnas, pilares, losas, etcétera, cimentaciones, que también es un tema interesante poder ver y mostrarles con un poquito más de detalle cómo lo hacemos y qué consideraciones hacemos. Muchas gracias y hasta la próxima.